Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a la segunda clase de comprensión lectora del Instituto Nasif. Yo soy la profesora Paula Espeche y vamos a comenzar recordando un poco lo que vimos la clase anterior. En la clase anterior empezamos a definir lo que vamos a estudiar en estas clases, que es la comprensión. Definimos lo que era comprensión, hablamos de esta idea de descifrar, de primero estas diferentes etapas donde primero establecemos el ámbito del texto, luego hablamos de poder atravesar este laberinto, este cifrado de palabras para poder llegar a su comprensión y luego de su comprensión a apropiarnos, a hacer nuestra la lectura a través de diferentes organizadores gráficos, ¿sí? Como el mapa conceptual, el resumen, el cuadro sinóptico. Luego hablamos de qué entendemos por texto. Vimos que un texto puede ser un libro, como puede ser un cuento, también puede ser una imagen, puede ser una serie, una película, también puede ser un texto escrito en braille, porque lo importante no es tanto el formato en el cual está el texto, sino esta noción de unidad. Un texto es una idea con un sentido unitario. Luego hablamos de qué entendemos por leer, que leer es la etapa previa a la comprensión, es el decodificar, descifrar lo escrito. Y por último vimos las tres etapas del proceso de comprensión, que son la prelectura, donde hacemos una lectura de los elementos que rodean al texto, que los llamamos elementos paratextuales, hacemos diferentes predicciones, activamos nuestra enciclopedia personal y estamos listos para empezar a leer el texto. Durante la lectura fuimos leyendo párrafo por párrafo, fuimos entendiendo cuál era la idea de cada uno, cómo iba avanzando la información. Y por último, en la postlectura pudimos establecer cuál era el tema principal del texto, eso indicaba que lo habíamos comprendido, y al mismo tiempo hacíamos un organizador gráfico que vimos de diferentes tipos, las síntesis textuales y las síntesis gráficas. Dentro de las textuales vimos el resumen y la síntesis, y dentro de las gráficas vimos el cuadro sinóptico y el mapa conceptual. Y leímos dos textos, un texto sobre la piedra roseta, que también hablamos un poco de eso, y un texto sobre el aceite de oliva. ¿Qué es lo que vamos a ver en la clase de hoy? En la clase de hoy veremos el tema de las estrategias explicativas, que ya se las voy a comentar en un momento, y vamos a leer tres textos. Estos textos son de tipo explicativo. ¿Qué quiere decir? Esa es una clasificación de los textos según su finalidad, según el objetivo que ellos tengan. El objetivo que tienen estos textos es informarnos sobre un tema. Vamos a leerlos aplicando las tres etapas del proceso de lectura y por último vamos a hacer diferentes organizadores gráficos. Pero antes de eso vamos a hablar de las estrategias explicativas. ¿A qué nos referimos con este tipo de estrategias? Para introducirlas, los quiero invitar a leer una historia corta del autor uruguayo Eduardo Galeano. Este relato se llama Instrucciones para estudiar en el oficio y está en su libro Bocas del tiempo. Comienza así. Hace 1000 años dijo el sultán de Persia: ¡qué rica! Él nunca había probado la berenjena y la estaba comiendo en rodajas aderezadas con jengibre y hierbas del Nilo. Entonces el poeta de la corte exaltó la berenjena, que da placer a la boca y en el lecho hace milagros, porque para las proezas del amor es más poderosa que el polvo de diente de tigre o el cuerno rayado de rinoceronte. Un par de bocados después, el sultán dijo: ¡qué porquería! Y entonces el poeta de la corte maldijo a la engañosa berenjena,
que castiga la digestión, llena la cabeza de malos pensamientos y empuja a los hombres virtuosos al abismo del delirio y la locura. Recién llevaste a la berenjena al paraíso y ahora la estás echando al infierno, comentó un insidioso. Y el poeta, que era un profeta de los medios masivos de comunicación, puso las cosas en su lugar. Yo soy cortesano del sultán, no soy cortesano de la berenjena. Bien, aquí vamos con este texto que no deja de tener su nota humorística. Como el poeta, ¿sí? ¿Qué era lo que buscaba? ¿Cuál era su objetivo? Seguir siendo cortesano del sultán, ¿sí? Seguir trabajando para el sultán. ¿Cómo hacía esto? Manteniendo su oficio a través de darle lo que el sultán deseaba. Si el sultán le agradaba algo, él lo alababa. Si el sultán detestaba algo, él lo defenestraba, ¿sí? Él usaba diferentes técnicas de argumentos para llegar a su objetivo. Esto es lo mismo que hacen los textos. Bueno, en realidad, los autores que escriben los textos. Se valen de diferentes recursos para llegar a su objetivo. Entonces, nosotros vamos a ver las diferentes estrategias que se utilizan para facilitar la comprensión. Como estos textos son, como ya mencioné, explicativos, son diferentes estrategias con el objetivo de que comprendamos mejor el tema que se está planteando, ¿sí? ¿Qué procedimientos o qué estrategias explicativas vamos a trabajar en esta clase? Vamos a trabajar 8. La definición, la explicación causal, la ejemplificación, la reformulación, la clasificación, la comparación, la analogía y la seriación. Depende de los autores, de lo que se considere, quizás pueden haber más o pueden haber menos. Estas son las esenciales. Vamos a ver cuál es su finalidad, para qué se utilizan, así como también qué marcadores discursivos las presentan. Es decir, qué palabras se utilizan para que el lector sepa que eso es una definición, una explicación causal, etc. ¿Sí? Comenzamos con la primera, que es la definición. Probablemente este término los rememore, y con mucha razón, a un diccionario, ¿sí? En los diccionarios, en general, uno define ideas. También quería traer a colación esta definición para que ustedes vieran la etimología de la palabra alumno, ya que muchas veces se tiene una noción errónea de esta palabra, ¿sí? Porque se piensa falsamente que su origen viene de alumnus, sin luz, cuando en realidad viene de alere, que era un verbo en latín que significaba alimentar, ¿sí? Del mismo origen viene la palabra alto, ya que nada que no ha sido bien nutrido puede crecer en altura, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo podría definir esta palabra? Si lo leo en un texto. Alumno es la persona que recibe enseñanza respecto a un profesor, ¿sí? O, acá este es un término en desuso, es una persona criada o educada desde su niñez por alguien con quien mantiene una cierta vinculación. Entonces, ¿cómo se nos aparecen las definiciones en los textos explicativos? Hay 3 tipos de definición. Tenemos definiciones por equivalencia, que son como las que vimos recién, donde yo digo esto es aquello. Es como si pusiera un símbolo de igual entre un concepto y esta definición. Entonces, dice el texto, explica el concepto estableciendo una equivalencia con otro término conocido de igual significado. ¿Qué marcadores lingüísticos aparecen para la definición? Son el verbo ser y algunos signos de puntuación, ¿sí? Entre paréntesis puedo poner ese significado o entre guiones o 2 puntos. Pero hay otros tipos, otras maneras de definir. Puede ser a través de una descripción,
Es decir, que se define el concepto proporcionando una descripción o caracterización del mismo. Y sus marcadores lingüísticos son expresiones como está formado por, está compuesto por, consiste en y otras equivalentes, ¿sí? Es un mayor desarrollo de la definición del concepto. Y por último, puede ser funcional, es decir, presenta un concepto indicando su función, es decir, para qué se utiliza, para qué sirve. Los marcadores lingüísticos son expresiones como se utiliza para, sirve para, cuya función es, tiene como finalidad y otros equivalentes. No siempre van a aparecer los tres tipos de definición juntas, pero podría suceder. Por ejemplo, en esta ilustración tenemos la primera definición, ¿sí? El mate es una infusión. Yo estoy estableciendo una equivalencia entre mate e infusión. Luego tengo una descripción del mate. Está compuesta por hojas de yerba mate, Ilex paraguariensis, las cuales son previamente secadas, cortadas y molidas. Tienen sabor amargo debido a los taninos de sus hojas. Además de la descripción de la yerba mate, lo que vemos acá es entre medio una definición por equivalencia. Es entre paréntesis, Ilex paraguariensis, ¿sí? Es un equivalente a yerba mate. Y por último tenemos una definición según su función. Se utiliza como estimulante debido a la cafeína que contiene. ¿Para qué se utiliza el mate? Como bebida energizante, ¿sí? Bien, vamos a nuestro segundo tipo de estrategia explicativa, que es la explicación causal. ¿En qué consiste? Partimos de la base de que todo hecho tiene una causa, tiene una razón que la antecede, ¿sí? Entonces, como podemos ver en la imagen, la razón por la cual este dominó ha caído y por la cual estos van a caer, ha tenido una acción previa que yo puedo explicar. Y esto muchas veces en la ciencia es muy importante resaltarlo o destacarlo, conocer las causas de cierto hecho. Entonces, entendemos por explicación causal a la que identifica varias o una causa desencadenante inmediata sobre un caso particular. La explicación causal suele depender de cierto número de suposición sobre la ley física, o sea, una relación de causa-efecto. Tenemos diferentes conectores causales que nos van estableciendo estas relaciones, ¿sí? Pueden ser en consecuencia, a causa de, por ello, por eso, por consiguiente, porque es el más usual, puesto que, ya que y así. ¿Sí? Esos son los conectores que nos indican la causa de una acción. Entonces yo podría decir, he dejado el hielo afuera de la heladera. Por lo tanto, se ha convertido en líquido, ¿sí? O a causa de ello, pero también podría decir, el hielo se ha convertido en líquido ya que lo dejé afuera, ¿sí? El hielo ha quedado fuera de la heladera, consecuentemente se ha convertido en líquido. Bien. Vamos ahora a nuestro tercer tipo de recurso explicativo, que es la ejemplificación. Es uno de los más utilizados en los textos explicativos. ¿Por qué? Porque este nos permite proporcionar casos particulares para comprender algo abstracto o general, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Nos ayuda a plantear el tema de manera concreta, relaciona esta idea más abstracta, más general que está intentando explicar con un caso específico, un caso particular, concreto, con el cual el lector pueda asociar, ¿sí?
Es un recurso muy evidente, ya que acerca al elemento conocido. ¿Qué marcadores lingüísticos tiene la ejemplificación? Como, por ejemplo, concretamente, pongamos el caso de, particularmente, tal es el caso de, ¿sí? Entre otros. Entonces, yo puedo hablar de los fenómenos naturales, puedo decir que los fenómenos naturales, si no los controlamos, se convierten en desastres naturales, pero ustedes me pueden decir, bueno, ¿a qué se considera fenómeno natural? Y el fenómeno natural puede ser lluvia, granizo, pero también pueden ser tsunamis, terremotos, huracanes. Cuando se convierten en desastre natural, por ejemplo, yo digo, la lluvia es un fenómeno natural. Pero si yo tengo una lluvia de 20 días, ¿sí? Esto puede generar una catástrofe natural, porque empieza a inundar, ¿sí? Eso entonces es una noción más bien abstracta que para que uno la comprenda se particulariza, se ilustra con un caso particular. Vamos a la cuarta de nuestros recursos explicativos, que es la reformulación. Esta consiste en proporcionar un enunciado que aclare el texto o una expresión anterior para hacerlo más comprensible. Es normal que en los textos académicos con los que ustedes se van a encontrar en la universidad se utilicen mucho palabras técnicas, ¿sí? Entonces, que quizás simplemente diciendo esas palabras técnicas ustedes no lo puedan comprender. Entonces, el escritor de ese texto, para ayudarnos a la comprensión, va a reformularla, es decir, la va a decir con otras palabras. ¿Qué marcadores va a utilizar? Es decir, o sea, dicho de otro modo, en otras palabras. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo. Las memorias RAM son en su mayoría volátiles, es decir, pierden la información almacenada al cortar la alimentación eléctrica. Entonces, la palabra volátiles es una palabra con muchas acepciones, con muchos significados. Para que la podamos entender apropiadamente, nos da una reformulación, nos lo dice de una manera más simple, ¿sí? Pierden la información almacenada al cortar la alimentación eléctrica. Bien. Vamos ahora con la clasificación. Muchas veces yo intento explicar un tema muy complejo, un tema que posee muchos subtemas, ¿sí? Como por ejemplo la clasificación de los seres vivos. Entonces, para afrontarnos a un tema tan extenso, tan complejo, lo dividimos en partes, ¿sí? Entonces decimos, bueno, se dividen según diferentes reinos. Estos reinos los vamos a clasificar según su tipo de nutrición, el número de células, presencia o no de núcleo, presencia o no de pared celular, ¿sí? Entonces, esas diferentes clasificaciones nos van a ayudar a ir entendiendo mejor, porque es mucho más fácil ir estudiando de a partes y no un bloque enorme de información. Entonces, la clasificación es la agrupación de un todo en conjuntos llamados clases, especies o géneros, teniendo en cuenta sus propiedades en común. ¿Sí? ¿Qué tienen en común? Están todas englobadas en los reinos, en que se dividen según esto, esto, esto. Entonces, los conectores son el primero, el segundo, el tercero, en primer lugar, en segundo lugar, por un lado, por el otro, y diferentes verbos. Distinguimos tres tipos de reinos. Lo podemos clasificar en, estos se dividen en, o se diferencian, o se distribuyen. ¿Sí? Acá tenemos un texto que ejemplifica la clasificación y dice lo siguiente. Cada suelo deja pasar más o menos líquido según qué materiales lo componen. A esta característica se le llama permeabilidad. Los suelos arcillosos son más compactos
por lo tanto menos permeables. Los limosos son compactos sin llegar a serlo como los arcillosos y los suelos arenosos no retienen el agua. El limo es un tipo de material muy fino que ha sido llevado a un lugar a través de los ríos o arrastrado por el viento y la lluvia. Por ejemplo, el suelo del Valle del Nilo es limoso. La permeabilidad del suelo suele aumentar también por la existencia de fallas, diclasas, fracturas sin desplazamiento, grietas o juntas. ¿Sí? Acá tenemos la clasificación de los suelos en tres tipos: arcillosos, limosos y arenosos. Además, tenemos otros recursos explicativos como la ejemplificación. Nos dice un tipo de suelo que es limoso, que es el del Valle del Nilo, y también nos da definiciones. Definición por equivalencia, nos dice que las diclasas son fracturas sin desplazamiento, o también nos dice a esta característica se le llama permeabilidad. Nos define la permeabilidad también por equivalencia. ¿Sí? Entonces, con esto podemos evidenciar que en general un texto no va a tener una sola estrategia explicativa, sino que va a tener muchas y unidas, ¿sí? Vamos con la sexta de nuestras características de nuestros recursos explicativos, que es la comparación. Bien, ¿qué entendemos por comparación? Es algo bastante sencillo, es el establecimiento de semejanzas y diferencias entre dos situaciones, dos objetos, dos casos. Por ejemplo, en la imagen tenemos dos ciudades, París y Nueva York. Podemos establecer similitudes, son ambas ciudades cosmopolitas, con muchas personas, con muchos turistas, donde hay mucha actividad cultural, y algunas diferencias como, sin embargo, Francia está ubicada en Europa, mientras que Nueva York está en Estados Unidos. Además, Francia es la capital del país, mientras que Nueva York no es la capital de Estados Unidos, y podemos establecer otras diferencias. ¿Para qué nos es útil esto en los textos explicativos? Muchas veces tenemos que desarrollar dos temas y tenemos que aprender en qué se asemejan y en qué no. En realidad, en la clasificación de los tipos de arenas también se puede ver una comparación. Unos son más permeables al agua que otros, por ejemplo. ¿Cuáles son las marcas lingüísticas que nos indica la comparación? Este es mientras que, o X es por el contrario, el otro es de tal manera, o verbos como diferenciarse, distar en, u oponerse. En este texto tenemos el ejemplo de tipos de ballenas. Y dice, las ballenas se alimentan de formas diferentes, dependiendo de la especie. Unas tienen dientes como la ballena blanca, la cual se alimenta de grandes presas como el calamar gigante, a los cuales atrapa recorriendo varios kilómetros bajo el agua, tras detectarlos con su sonar en la más absoluta oscuridad. Entonces ahí tenemos un tipo de ballenas que son la blanca, que se alimenta de grandes presas y tiene dientes. Otras especies no tienen dientes, habiendo sido sustituidos por unas barbas. Dichas barbas están formadas por láminas córneas adosadas a la mandíbula superior que actúan como un gran filtro, el cual le sirve a la ballena para atrapar su alimento preferido, el plancton, el krill y otros pequeños crustáceos. Otras especies sin dientes tienen barbas más cortas. Se alimentan recorriendo el fondo y hurgando en el limo con la boca abierta, filtrando así los seres que se esconden en él, gusanos, moluscos y pequeños crustáceos. Este tipo de ballenas viven generalmente cerca de la costa. Entonces podemos establecer un cuadro comparativo en donde el tema central son ballenas, ¿sí? Y la tenemos divididas por especies y por forma de alimentación. Hay especies con dientes y se alimentan de grandes presas. Sin dientes se alimentan de pequeñas presas
o sin dientes con barbas cortas, que se alimentan de gusanos, moluscos y pequeños crustáceos. La comparación, ¿es una clasificación? Sí, pero no toda clasificación va a ser la comparación, el establecimiento de semejanzas y diferencias entre dos cosas. Pasamos al séptimo de nuestros recursos explicativos, que es la analogía. En esta cita tenemos un ejemplo de una analogía, donde dice: aprender es como remar contra corriente. En cuanto se deja, se retrocede. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Intentamos explicar el significado o la voluntad del aprendizaje al asociarla con un caso más concreto, un hecho que para nosotros es mucho más visual, que es el remar contra corriente. Sabemos que si uno rema contra corriente, siempre está luchando contra el agua que lo quiere llevar al lado opuesto a donde uno quiere ir. Entonces, en cuanto se deja, se retrocede. ¿Cómo podemos asociar esto con el aprender? El aprender va a tener muchas dificultades. Van a haber muchas situaciones que nos van a querer tirar para atrás. Pero no podemos dejar de remar, porque si dejamos de remar, se retrocede. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona la analogía? Consiste en establecer una relación de semejanza entre cosas distintas. ¿Cuál es la diferencia con la comparación? Acá simplemente buscamos la semejanza para explicar un fenómeno más conocido, un fenómeno más desconocido, con otro más concreto y que lo entendamos mejor. No es para establecer similitudes y diferencias. Entonces, tenemos este ejemplo. Ballenas cantantes. Se dice que las ballenas, que son verdaderas cantantes, emiten sonidos en diferentes frecuencias, vibraciones y suspiros. Cuando sacan la cabeza fuera del agua, emiten una especie de bramido. Se ha descubierto que la ballena yubarta emite un verdadero canto que puede alargarse durante horas. Estos cantos están compuestos por estribillos que se repiten continuamente, alrededor de los cuales se van añadiendo variaciones. Cada espécimen tiene una voz diferente, pero los cantos son comunes al grupo. Estos cantos pueden oírse a 30 kilómetros de distancia. ¿Acá qué sucede? Sí, las ballenas hacen un sonido, pero no es un canto como lo que nosotros entendemos por cantar y por tener diferentes voces. Para que se nos haga más entendible este concepto de diferentes sonidos que emiten, lo asociamos a como si fueran un grupo coral, ¿sí? Tienen estribillos, cada uno tiene una voz diferente, ¿sí? Como si fueran un coro. Entonces estamos estableciendo una relación entre un fenómeno desconocido, que es el hecho de que las ballenas emitan sonidos como si fuera un canto, con algo que nosotros conocemos, que es el hecho de que los humanos cantan y cada uno tiene un diferente tono de voz y que las canciones tienen estribillos, ¿sí? Vamos ahora con el último de nuestros recursos explicativos, que es el recurso de la seriación. Lo vamos a introducir con la pregunta de ¿por qué llamamos series a ciertos tipos de reproducciones audiovisuales y en qué se diferencian con las películas? Bueno, el hecho de la serie es que se da de manera episódica. Hay diferentes episodios que en su conjunto nos forman una unidad, una idea. Y es lo mismo que pasa en la seriación al momento de explicar. Es una estrategia que se utiliza para seguir un orden. Es decir, primero pasó esto, después aquello. ¿Sí? Y con ese orden yo puedo establecer la idea más concreta. Sea en general para explicar procesos, ¿sí? No sé, quizás hasta una receta de cocina. Primero se tiene que hacer esto, después esto, al final se le agrega sal a gusto, ¿sí? O también muchas veces en textos de tipo histórico.
donde podríamos reconstituir cada una de esas etapas con una línea de tiempo. Por ejemplo, en la clase pasada, cuando leímos acerca de la piedra Rosetta, podríamos haber establecido una línea de tiempo de todas las etapas que tuvo la piedra hasta llegar donde está hoy, en el Museo Británico. Y aquí tenemos otro texto de ejemplo que se llama La caza de ballenas en el tiempo. El mayor depredador de las ballenas es, sin duda, el hombre. Como con otras tantas especies, no hemos sabido parar a tiempo y hemos llegado a extinguirlas casi por completo. Gracias a muchos científicos y a otras asociaciones desinteresadas, las medidas de protección adoptadas por la Comisión Ballenera Internacional, de la que forman parte más de 50 países balleneros, permiten el mantenimiento e incluso el desarrollo de ciertas poblaciones de rorcuales. Su propósito no es tanto el proteger a las ballenas, sino asegurarse el futuro negocio a largo plazo. Pero este es un primer paso en la conservación de este animal. A partir de un acuerdo hecho hace ya años, las capturas fueron disminuyendo, más que por las leyes, por la desaparición de estos animales. Solo en 1960 se mataron más de 60.000 ejemplares. Quizás la suerte de las ballenas esté en la industria química, que va sintetizando los productos que hasta ahora se elaboraban a partir de las ballenas. Otro de los factores que colaboraron a esta conservación fue que en 1975 la propia CBI, presionada por las cada vez más numerosas asociaciones mundiales de carácter ecológico, dejó de ser un club de balleneros para pasar a ser una genuina asociación ecologista. No fue hasta 1986 en que la propia CBI aprobó la prohibición internacional de comercializar los productos derivados de estos animales. Por desgracia, no todos los países aceptaron esta decisión. Noruega, Islandia, Corea y Japón han ido poniendo excusas con el fin de seguir matando ballenas. Noruega y Japón matan más de 600 a 650 ballenas cada año con fines científicos. Bien, entonces acá tenemos una seriación en las diferentes cosas que fueron pasando en cada año, que fueron cambiando la realidad o la situación de la caza de ballenas. Entonces, en los 60 se mataron muchísimos ejemplares, en el 75 se empezó a ser verdaderamente ecologista y después finalmente se prohibió la caza de ballenas. ¿Sí? Entonces esto nos sirve, este tipo de recurso explicativo nos ayuda a entender las etapas de una evolución histórica o de un proceso, de un fenómeno. Bien, hemos terminado entonces con nuestra primera parte de la clase que versaba sobre la explicación de los diferentes recursos explicativos. Ahora vamos a leer 3 textos distintos, ¿sí? Que su finalidad es informarnos o explicarnos sobre un tema y sobre ellos vamos a realizar 3 organizadores textuales distintos. En el texto 1 vamos a hacer una síntesis, o sea, un texto. Recuerdan la característica de la síntesis, era una síntesis textual donde acortábamos lo dicho en el texto y lo modificábamos utilizando nuestras propias palabras, que era lo que lo diferenciaba del resumen. Que en el resumen no podíamos ni modificar el orden en el que se dijeron las ideas, ni tampoco modificar las palabras del autor. En el texto 2, los mejores antídotos para los decibelios humanos, vamos a trabajar con el cuadro sinóptico, y en el texto 3, la importancia de ahorrar energía, vamos a trabajar con el mapa conceptual. Bien, vamos a comenzar entonces con el primer texto, que se llama El alcohol, ese peligro tan seductor. Vamos a empezar, como hemos hecho en la clase anterior, con la prelectura, con la lectura de
todos los elementos paratextuales. Primero vemos que dice Dr. Camilo H.G. Raffo, Revista La Nación, sección Salud, 2 de septiembre de 1990. Después tenemos el título, El alcohol es enemigo tan seductor. Vemos si posee algún otro elemento. Esos son los elementos paratextuales que posee. Entonces, ¿qué nos dice hasta ahora la paratextualidad? Que el tema va a ser probablemente sobre el alcohol, va a ser desde un punto de vista médico, ya que el autor es un doctor, pero probablemente no sea un texto como para una revista médica, ya que es de la revista La Nación, sección Salud, o sea que sabemos que va a ser de divulgación, o sea, un texto que lo va a poder leer una persona no especializada también. Y sabemos bien que es un texto que ya tiene 20 años de antigüedad. 20 no, 30 años de antigüedad. Y además podemos ver en el título que no va a ser una aproximación tan neutral con respecto al alcohol, ya que dice ese enemigo tan seductor. ¿Sí? Tenemos un poco de ironía ahí, ¿no? Como es algo que sabemos que nos hace mal, pero que al mismo tiempo nos atrae, nos interpela y buscamos consumirlo. ¿Sí? Bien, como activación de mi enciclopedia personal, puedo pensar en todo lo que sé sobre el alcohol, los tipos de alcohol que conozco, las problemáticas que suceden alrededor del alcohol, quizás piense en accidentes de tráfico, en las multas que existen costosísimas a causa de tantos problemas con el alcohol. Quizás piense en alguna persona que yo conozca que tenga problemas con el alcoholismo. ¿Sí? Toda esa es nuestra activación de los conocimientos de mi enciclopedia personal o los conocimientos previos que yo tengo del tema. Vamos entonces ahora a la lectura del texto. Bien, empezamos. Tratar el tema del alcoholismo impone adoptar una posición previa indispensable para comprender y por consiguiente poder ayudar a recuperar al alcohólico. ¿Sí? Este primer párrafo que nos dice, para leer este texto uno tiene que tener una visión particular, ¿sí? Una aproximación particular al alcohólico. Ya sabemos que no se está hablando del consumo de alcohol en general, sino de la enfermedad, ¿sí? De la alcoholemia. Entonces, ¿cuál es la actitud que tenemos que tomar? Todavía no sabemos. Vamos al segundo párrafo. Es esta la de entender definitivamente que este padecimiento no es un vicio, sino que se trata de una enfermedad y como tal tiene un origen, desarrollo, complicaciones y un tratamiento. Entonces nos está hablando de esto, de enfrentar al alcoholismo como una enfermedad, no como un vicio sobre el cual podemos decir es controlable, esta persona tiene poca voluntad, qué mal, sino pensarlo como una enfermedad, como podría ser cualquier otro tipo de enfermedad y que tiene el mismo desarrollo que cualquier otro. ¿Sí? Continuamos. Es por cierto innegable que en nuestra sociedad el hábito de beber alcohol y la tolerancia para hacerlo sin inconvenientes está directamente relacionado con la concepción de la fortaleza física. Tiempo atrás, la publicidad definía el vino como bebida de los pueblos fuertes. Entonces, ¿cuál es el problema? No solo que lo pensamos como un vicio, ¿sí? A la alcoholemia, sino que además como sociedad pensamos que quien toma más alcohol y no le afecta es una persona más fuerte.
Entonces hay toda una serie de connotaciones que complejizan el tratamiento de la enfermedad. También tenemos acá, tiempo atrás, la publicidad definía al vino como bebida de los pueblos fuertes. Tenemos una ejemplificación, ¿sí?, de lo que estaba diciendo. El alcohol tiene notables efectos sobre el organismo. La ingesta rápida de grandes cantidades produce efectos similares a la de cualquier depresor del sistema nervioso central. Asimismo, el consumo de cantidades importantes durante largos periodos produce considerables daños en varios órganos. La conocida acción sobre el hígado es uno de los ejemplos. Otra ejemplificación. También tenemos acá una explicación causal. Si uno toma alcohol, ¿sí?, este alcohol si uno consume alcohol en grandes cantidades, este va a producir daños en varios órganos, ¿sí? Entonces ya nos está hablando de algunos de los efectos, de las consecuencias negativas del consumo de alcohol en exceso, ¿sí? Si bien beber una pequeña cantidad de alcohol produce cierto grado de euforia, alegría o relajación de tensiones, no puede por esos efectos ser considerado como un estimulante. En realidad, lo que se ha producido es una depresión del centro cortical inhibidor. En pocas palabras, la parálisis del freno. Entonces, ¿esto qué nos dice? No es una bebida tan inocente como nosotros creemos, que simplemente estimula a la persona. En realidad, inhibe una parte de nuestro cerebro. Entonces, nos paraliza el freno que en general tenemos para nuestras acciones sociales. Continuamos. Aún bebiendo pequeñas dosis, se observa un aumento del número de errores. Así, por ejemplo, quedó demostrado en tiradores al blanco, escritura a máquina, cálculos matemáticos y en una variedad de pruebas dirigidas a examinar la velocidad de reacción de los sentidos y la coordinación neuromuscular. Entonces nos dice acá que hay casos, o sea, nos ilustra a través de ejemplos, de vuelta a la ejemplificación, como ha quedado demostrado que en muchas actividades se puede notar con pequeñas dosis de alcohol una baja en los niveles de coordinación, ¿sí? En un medio social donde beber es costumbre popular, donde el acceso al alcohol es fácil, un individuo con alteraciones previas que podrían describirse como una interrelación entre elementos físicos, sociales y psicológicos, sean estos últimos superficiales o profundos, puede ir gradualmente desarrollando la enfermedad. ¿Recuerdan que cuando vimos en la clase pasada la lectura de los textos, hablamos de la lectura implícita y la lectura explícita? Acá de manera implícita se habla mucho, también está un poco explicitado, pero no está dicho con todas las palabras, esta idea de que gran parte de la culpa del alcoholismo o de la culpa de cómo se trata el alcoholismo tiene que ver con los hábitos y la coyuntura social en la cual está inmerso. ¿Sí? Entonces dice, ya que es tan popular a nivel social, ¿sí?, cómo uno va a salir y no va a consumir algo de alcohol cuando es mayor de edad, como el acceso al alcohol es tan sencillo, una persona que tenga algún tipo de desbarajuste, ya sea emocional, social o físico, no necesita más que un pequeño empuje para empezar a ir gradualmente desarrollando la enfermedad, ¿sí? ¿Cuántas personas quizás ustedes conocen que ya llegan al punto de decir, yo sin alcohol no me divierto, sin alcohol no es una fiesta? Eso ya es un poco el principio del problema, ¿sí? Bien.
Entonces, continuamos. Entonces, hemos hablado ya de hay que enfocarse en el problema viéndolo como una enfermedad, de cómo es la percepción social sobre la enfermedad, cómo ayuda a esta situación y cómo hasta cantidades mínimas de alcohol pueden afectarnos. Seguimos. La cantidad de alcohol y el modo de hacerlo permiten establecer una separación entre aquellos que no ingieren nada, abstemios, el bebedor moderado, el social, el fuerte o aquel que responde a la definición de la Organización Mundial de la Salud y que constituye el bebedor problema. Acá tenemos como recurso explicativo una clasificación. Dentro de las personas que beben tenemos una gradación, ¿no? Entre el que no bebe nada, el que bebe moderadamente, el que solo bebe en ocasiones sociales, el que bebe mucho o el que tiene el problema. Y todavía no sabemos cuál es el bebedor problema y ahora nos lo va a definir, ¿sí? Como dice, un trastorno crónico de la conducta caracterizado por la dependencia hacia el alcohol expresada a través de síntomas fundamentales: la capacidad de detener la ingesta de alcohol una vez iniciada y la incapacidad de abstenerse al alcohol. Acá tenemos un tipo de definición en el cual se caracteriza al término, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo caracterizamos? La dependencia hacia el alcohol, expresada a través de los síntomas fundamentales. ¿Cuáles son? Incapacidad de detener la ingesta, incapacidad de, una vez iniciada, e incapacidad de abstenerse. ¿Sí? Entonces, ya lo separamos del consumo normal y habitual del alcohol. Y nos dice, ¿puede esta sintomatología presentarse diariamente y solo el sueño inducido por el alcohol, en realidad depresión farmacológica, la interrumpe? Pero puede también no ser diaria, sino intermitente, pero con las mismas características. ¿Sí? Es decir, que en general hay dos tipos de sintomatología, o sea, de presentación de los síntomas. Puede ser diaria o no. ¿Sí? Seguimos con una clasificación. El alcoholismo, alcoholomanía o alcoholodependencia es una enfermedad que se instala lentamente, a veces en años. Acá tenemos otra definición, es una enfermedad. Vamos ahora con otra parte del texto, donde vamos a ir viendo progresivamente las etapas que terminan en la adicción o en la enfermedad de la alcoholemia. Dice así: el primer contacto del futuro enfermo con el alcohol es el consumo ocasional de alivio, tal como si fuera un tranquilizante. Así, gradualmente va aumentando la tolerancia, se bebe más con el mismo efecto que antes de producir una sola copa. El enfermo se convence de que cada día sabe beber mejor. En esta etapa no se observan cambios significativos biológicos ni psíquicos. Ahí falta una parte del texto, pero lo que nos quiere decir acá es esta primera etapa donde empieza a adaptarse el cuerpo a un consumo mayor. ¿Sí? Se va aumentando la tolerancia hacia el alcohol. Vamos con la segunda fase. En esta segunda fase aparecen ya los cambios de conducta. El doctor Jelinek menciona la aparición de amnesias temporales, lagunas, como el comienzo de la segunda etapa. Es decir, hay cosas que yo hago que no recuerdo durante los efectos del alcohol. Durante el lapso amnésico, el paciente actúa normalmente. Puede haber sostenido entrevistas, movilizarse de un lado a otro, haber tomado decisiones importantes, pero todo ello no se fija en su memoria. ¿Sí?
Acá tenemos una especie de reformulación. Decimos lo mismo, en otras palabras un poco más desarrollado. Actúa normalmente, es decir, puede hacer todas las cosas que hace en su normalidad, pero nada se fija en su memoria. ¿Sí? Estamos diciendo en otras palabras lo mismo. Continúa y dice: comienza a tomar conciencia de su dependencia por la bebida al mismo tiempo que se asegura su provisión. Bebe a hurtadillas o reacciona desairadamente cuando se le menciona la cantidad que bebe. ¿Sí? Empieza a tomar un poco conciencia de que depende del alcohol, pero sin aceptarlo totalmente, enojándose, encolerizándose si alguien lo nota. Por supuesto, afirma que puede dejar de beber cuando quiere. También en esta fase comienza a beber de un solo trago. En la fase decisiva, el paciente pierde el control de la bebida. Una vez iniciada, llega a la ebriedad, pero aún puede abstenerse de iniciar la ingesta. El deterioro físico y psíquico es evidente. El paciente se torna agresivo, comienza a beber ya desde la mañana. Los problemas con su trabajo son frecuentes. El alcoholismo es una de las causas más frecuentes de ausencia al trabajo. Tampoco faltan en este estado de deterioro las consecuencias económicas que, para el paciente y su familia, acarrea esta enfermedad. Bien, entonces tenemos estas dos fases que están caracterizadas. La primera es una fase más leve, ya la segunda se va complejizando y está la etapa final, que afortunadamente solo caen un 5% de los pacientes, es decir, la mayoría no llega hasta este extremo, que está asignada por el deterioro ético del paciente. Embriagueces prolongadas, el beber adquiere características de obsesión, pudiendo llegar a beber cualquier cosa, inclusive tóxicos. Como premisa similar de todo tratamiento médico, es necesario el temprano diagnóstico y tratamiento. Acá volvemos a la primera idea que se planteó, que es pensar la alcoholemia como cualquier otra enfermedad, la cual requiere un procedimiento igual que en cualquier otro. Tratamiento integral, físico y psíquico. Tratamiento de la familia. La sociedad debe reconocer este padecimiento como una enfermedad grave, severa, no un vicio para los débiles. Al final tenemos esta gran importancia de lo que nos quiere transmitir el texto, y es que no es un vicio para los débiles, no es que los más tontos, los más despistados logran volverse adictos, sino que es una enfermedad. Bien, como poslectura, entonces puedo decir cuál es el tema del texto: el alcoholismo como enfermedad. ¿Sí? Puedo desarrollarlo un poco más, decir, hay muchas actitudes de la sociedad que influyen para que esta situación se dé con mayor facilidad, que personas que pueden estar predispuestas a enfermarse tengan un mayor acceso. Y también sé las 3 fases de la alcoholemia. Y por último puedo decir esto: enfermedad, no vicio. ¿Cómo podríamos sintetizar este texto? La síntesis, recuerden que es algo personal. Yo lo que les muestro es una opción de síntesis, manteniendo los núcleos temáticos centrales, sin enfocarse en detalles. Recuerden también que estas síntesis van a depender mucho de la finalidad de este resumen, ¿sí? Quizás lo que me interesa a mí es la descripción puntual de cada una de las acciones que tiene esta persona. Bien, esto no se ha tenido en cuenta en la realización de la síntesis que les voy a mostrar ahora. Recuerden que la síntesis debe ser al menos el 20% del texto. Ustedes vieron la extensión del texto en conjunto con
el tamaño de la letra, ¿sí? Fueron unas 3, 4 diapositivas. Y esta síntesis es de 2 diapositivas, ¿sí? Entonces, en el primer párrafo, en la síntesis dice: para comenzar a hablar de alcoholismo, primero hay que entender que es una enfermedad y no un vicio. En la sociedad se lo puede asociar con la fortaleza física, ya que su consumo en pocas cantidades desinhibe. Sin embargo, es un depresor del sistema nervioso que, consumido en grandes cantidades, provoca severos problemas en diferentes órganos corporales. ¿Sí? Ahí se sintetiza en un párrafo la primera premisa, que es una enfermedad y muchas actitudes de la sociedad estimulan su consumo en exceso, pero en realidad no es un estimulante, es un depresor. Bien. Y usé palabras propias, como la palabra desinhibe, que no era una palabra que estaba en el texto, pero tiene relación con lo que se decía. Vamos con el segundo párrafo. Dice: en un ambiente social donde se ve como positivo beber alcohol, una persona con predisposiciones de diversas índoles puede fácilmente volverse adicto. Hay diferentes clasificaciones de las personas según sus hábitos de ingesta alcohólica. Sin embargo, alcohólico solo es aquel que es incapaz tanto de detener la ingesta como de abstenerse. En este caso, en mi síntesis, a mí no me resultaba relevante ir caracterizando todos los tipos de personas según sus hábitos de ingesta alcohólica. A mí lo que me interesaba era caracterizar la enfermedad. Y entre paréntesis puse OMS para destacar que esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Ahí ven mucho también el carácter personal que tiene en la síntesis, ¿no? Quizás no todos saben que esa es la sigla de la Organización Mundial de la Salud, entonces no lo hubieran puesto de esa manera. Luego, vamos caracterizando cada etapa con un párrafo. Entonces, en la primera etapa, el consumo es ocasional. Es utilizado como tranquilizante, hecho que genera progresivamente la dependencia. ¿Se podrían haber agregado más datos? Quizás sí, pero esto era lo esencial de la primera etapa. Esta dependencia progresiva. Quizás sería pertinente añadir el hecho de que el cuerpo se va adaptando a las ingestas mayores de alcohol. Eso quizás hubiera sido interesante también agregar. Bien, luego dice: en la segunda etapa comienzan a evidenciarse cambios de conducta, así como también la aparición de amnesias temporales y de problemas de diversas índoles, como económicos. Comienza gradualmente a ser consciente de su problema. Puede evitar iniciar la ingesta, pero una vez comenzada debe llegar hasta la ebriedad. ¿Sí? Acá también yo hice, si bien en general se sigue el orden que tenía el texto, en este lugar se presentan la aparición de amnesias temporales y de problemas de diversas índoles como económicos. Esta información está al final. Como es una síntesis, yo puedo ir modificando el lugar de la información. Luego puse: en la etapa final, solo el 5% se evidencia un deterioro ético del paciente. A esta altura de la enfermedad debe hacerse un tratamiento integral, tanto al paciente como a la familia. En conclusión, la sociedad debe reconocer la gravedad del alcoholismo. ¿Sí? Entonces, con este resumen, hecho a conciencia, teniendo bien delimitadas las etapas, yo puedo perfectamente estudiar de él y dar cuenta de mi comprensión. ¿Sí? Una vez terminado con el texto 1, pasamos entonces a la lectura del texto 2. Este texto se titula Los mejores antídotos para los decibelios urbanos, de Ricardo Goncevat. Vamos a empezar con entonces la prelectura y la activación
de nuestra enciclopedia personal. Vamos a ver hasta el final. No tenemos en ningún lugar ninguna connotación, ninguna nota que nos indique de dónde ha salido este texto. Así que podemos llegar a suponer que es de una revista, pero no tenemos realmente el contexto suficiente dentro de este texto. ¿Qué podemos hacer? Podríamos buscar quién es Ricardo Goncevat. Bien, tras una búsqueda en un buscador como Google no apareció mucha información, así que realmente no tenemos mucho contexto de quién puede ser. Así que vamos a ver si el título nos brinda mayor información. Dice los mejores antídotos para los decibelios urbanos. Bien, la palabra antídoto puedo responder que significa cura, ¿sí? O remedio, ¿sí? Entonces, los mejores remedios para los decibelios humanos. Y quizás decibelio es una palabra que yo desconozco. Podría comenzar mi lectura sin ponerme a investigar el nombre de esta palabra. Pero si yo ya empiezo leyendo un texto sin conocer una de las palabras del título, es muy probable que la comprensión se me dificulte. Entonces, lo recomendable es buscar, como hicimos anteriormente en la clase pasada, en el diccionario de la lengua española, la palabra decibelio. ¿Sí? Entonces buscamos qué significa la palabra decibelio. Bien, vemos que viene del ámbito de la física y significa unidad de intensidad acústica equivalente a la décima parte de un velio. Bien, entonces entendemos ahora que es una unidad de medida del sonido, ¿sí? Nos dice decibelios urbanos. Entonces, el mejor remedio para los sonidos urbanos. Esto ya nos da suficientes pautas para hacer una serie de predicciones sobre el tema posible del texto. ¿Qué pasa en las zonas urbanas? Por lo general, son zonas de mucho ruido, ¿sí? Esto puede generar grandes molestias para las personas y es por eso que en muchas grandes ciudades la gente vive en los suburbios y trabaja en la ciudad. Es decir, no se vive en las áreas urbanas, principalmente por el problema del sonido, como también por la contaminación y por la inseguridad. Bien, comenzamos entonces con la lectura del texto, que comienza así. Las ciudades nos gritan cada vez más, desde las obras de construcción o las fábricas y locales musicales, hasta los animales y personas, aviones, trenes o máquinas, pero sobre todo el tráfico rodado. Las fuentes de ruido y degradación acústica son muy diversas, pero todas perjudican nuestra salud física y mental. Desde aquí les damos unos consejos de cómo protegerse de este flagelo que va en aumento. Entonces, este primer párrafo es una clara presentación, introducción al tema, ¿sí? Empieza con una personificación de la ciudad adquiere características humanas y nos dice, nos gritan cada vez más. Y nos va hablando después de las fuentes, ¿sí? De esos gritos, ¿sí? Las fuentes de esos ruidos. Y en la última frase de este párrafo nos explica cuál es el objetivo o qué es lo que se va a explicar en este texto. ¿Sí? Que son consejos de cómo protegerse de este flagelo que va en aumento. ¿Qué significa flagelo? Quizás no lo entiendan,
para continuar con la lectura, pueden suponer que esto flagelo no es algo muy positivo, porque estamos hablando de gritos, protegerse, que perjudican nuestra salud, ¿sí? Tenemos muchas palabras que ya nos dan cuenta de la connotación negativa. Bien, continuamos. Cambio piso a cambio de tranquilidad. Estoy al límite de mis fuerzas. Hay que pasar por algo así para comprender de qué hablo, explicaba Blanca Calzado, una vecina de la ciudad asturiana de Oviedo que ha llegado al límite de su paciencia e incluso ha necesitado atención psicológica debido a su personal pesadilla diaria de contaminación acústica. Todo este párrafo, ¿de qué nos sirve? Es una ilustración, es un ejemplo, un caso concreto de una persona a la cual le afecta la salud mental los sonidos de la ciudad. Tenemos una cita de esta mujer Blanca Calzado, nos explica de qué ciudad es y cómo ella necesita mudarse porque realmente le está haciendo mal a la salud. Bien, continuamos. La mujer que no puede conciliar el sueño debido a los ruidos nocturnos procedentes de un bar situado bajo su piso y ha efectuado incontables denuncias y mediciones de decibelios, asegura que está dispuesta a canjear al ayuntamiento de su ciudad actual piso por otro donde no se registran ruidos excesivos en las horas destinadas al sueño y descanso. Es decir, ella está dispuesta a su departamento no venderlo, sino canjearlo por tranquilidad. Esto nos da, seguimos con el mismo ejemplo, con la misma ilustración, caso ilustrativo, que nos indica del extremo al cual puede llegar una persona en busca de protegerse de esta problemática. Seguimos. El caso de la sufrida asturiana es solo una muestra del impacto en la salud de la cacofonía de sonidos inarticulados y estridentes de las ciudades. Él va mucho allá de la pérdida de la audición. ¿Sí? Entonces, acá nos explica el por qué puso este caso. Y nos dice, este caso nos muestra el impacto de la salud de la cacofonía. ¿Qué significa esto? Fonía de sonido y caco, sonido que realmente nos disgusta al oído. ¿Sí? Es la razón por la cual pronunciamos el ala y no la ala, ¿sí? Porque realmente suena mejor al sonido, provoca eufonía. Bien, entonces seguimos. El ruido se considera natural en la sociedad moderna, pero la mayoría de los estudios sobre los efectos fisiológicos de la llamada contaminación acústica han encontrado relaciones entre los entornos ruidosos y distintos problemas de salud psicofísica. La exposición a sonidos excesivos y discordantes ha sido relacionada con el estrés, la elevada presión sanguínea y los trastornos del aprendizaje, entre otros desórdenes. Entonces, acá nos está explicando algunos de los efectos nocivos que tiene el exceso de ruido en las ciudades. ¿Sí? Entonces, primero nos habla que hay estudios que hablan de los efectos fisiológicos y después nos dice cuáles son estos efectos. El estrés, la elevada presión sanguínea, los trastornos del aprendizaje, entre otros. Hay certeza de que la contaminación acústica puede causar distintos trastornos, sobre todo hipertensión. El estrépito urbano pasa factura. Finalmente nos dice esto. Hay certeza, hay datos, les doy un caso, efectivamente puedo comprobar que este texto, a través de este texto, que el ruido de las ciudades nos hace mal y nos contamina. ¿Cuál es el problema? Que realmente en este texto tenemos una situación que
perfectamente nos puede suceder en un texto. Hablaba de los mejores antídotos para los decibelios humanos. Y sin embargo, acá nos faltan los antídotos, ¿sí? Nos faltan las maneras en las cuales podemos protegernos contra esto. Simplemente nos dice las consecuencias. Como nadie es perfecto y no todo texto tiene por qué ser perfecto, este texto efectivamente no cierra en su objetivo. La expectativa que nos da en la introducción y en el título no concuerda con la información que nos da, que no deja por eso de ser una información útil. Simplemente no podemos hacer equivalente el tema del texto con el título y con el supuesto objetivo. Realmente no nos habla de maneras de protegernos contra estos decibeles, sino de lo que nos habla es de los efectos nocivos que tienen los sonidos extremos o tanto ruido en las ciudades en el cuerpo. Entonces, para hacer el cuadro sinóptico. Recuerden que el cuadro sinóptico es un cuadro que establece jerarquías, ¿sí? De un tema más global a un tema más específico. Entonces, nosotros arriba hemos planteado una noción para entenderlo no solo en términos de inclusión, sino que esta va a ser una relación causa-consecuencia. Entonces, la causa, altos niveles de contaminación acústica. ¿Qué es lo que producen estos altos niveles? ¿Qué es lo que provocan? Pérdida de la audición y además problemas de salud psicofísica, tales como el estrés, la elevada presión sanguínea y los trastornos del aprendizaje. Como ven, en un cuadro muy sencillo se pueden sintetizar los temas trabajados en este texto. Y es importante remarcar entonces que no todo texto que encontremos va a ser perfecto, va a tener un cierre lógico. Es normal, suele pasar, lo más probable que suceda con este texto. Este texto es parte de un manual llamado Yo Expongo de Constanza Padilla. Es muy probable que haya sido un recorte del texto, ¿sí? Entonces simplemente nos han quedado las consecuencias de la contaminación acústica y nos falta, lamentablemente, tener los consejos. Y vamos finalmente con el último texto de esta clase, que se llama La importancia de ahorrar energía. Bien, empezamos con nuestra prelectura. Vemos una fecha, 2005, de La Opinión, Rafaela, Suplemento Ecología. Sabemos entonces que es un texto de una revista, ¿sí? De un suplemento de ecología y que tiene algunos años, así que probablemente la información no esté tan actualizada. Y el título es La importancia de ahorrar energía. Vamos a ver si aparece otra información más. No, esto es todo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el título? El título pareciera, si es un texto unificado, cerrado, como debería ser idealmente, nos debería explicar este texto por qué es importante ahorrar energía. Que este tema del ahorro energético es muy importante en la actualidad. Quizás ustedes tengan conocimientos de maneras de ahorrar energía, de energías renovables, ¿sí? De formas más ecológicas de conseguir estos recursos energéticos. Una vez que activamos nuestra enciclopedia personal, podemos empezar nuestra lectura. Bien, comienza así. Podemos preguntarnos qué tienen en común la lamparita del baño que quedó prendida durante toda la noche y el proceso de recalentamiento que afecta al planeta. A primera vista, nada. Parecen dos hechos no relacionados, pero no es así.
pues ese derroche energético está directamente ligado con la degradación del ambiente. Entonces acá ya tenemos una pauta. Nos va a un caso concreto, un caso de todos los días, ¿sí? La situación de dejar prendida la lamparita del baño. Y nos dice que en realidad, a primera vista, pareciera que no tiene una relación con el recalentamiento del planeta, pero no es así, porque este derroche está directamente ligado con la degradación del ambiente. Ahí tenemos una explicación causal. Debido a estos derroches energéticos, se degrada el ambiente. Y ahí tenemos también implícitamente la primera razón que nos expresa el escritor de la importancia de ahorrar energía. La primera es, si ahorramos energía, ayudamos a evitar la degradación del ambiente. Bien, continuamos. Como ya sabemos, una de las principales maneras de generar energía eléctrica es quemar gas, petróleo y carbón. Y esto produce además de electricidad, gases y compuestos químicos que van a parar a nuestra atmósfera. Son esos gases y moléculas de desperdicios los principales impulsores del fenómeno del cambio climático y deterioro ambiental. Entonces, empieza con un hecho conocido. ¿Cómo generamos energía? Principalmente a través de gas, petróleo y carbón. Pero nos dice, además, esto, además de darnos la energía que necesitamos, produce una serie de compuestos químicos que paran en nuestra atmósfera. Y eso es lo que provoca el deterioro ambiental. Tenemos de vuelta otra explicación causal. Por eso, la protección de los ecosistemas depende en buena parte del ahorro de energía eléctrica y técnica que hagamos. ¿Sí? Acá nos está argumentando, fundamentando por qué es importante. Volvemos a lo mismo. Estas maneras de generar energía generan también contaminación, que es por eso que si ahorramos la energía, va a ayudar en buena parte a la protección de nuestro ecosistema. Seguimos. El dióxido de carbono, principal responsable del calentamiento global, no es la única amenaza que sale por las bocas de las chimeneas. Cuando una usina térmica fabrica electricidad quemando hidrocarburos, también produce compuestos como óxidos de nitrógeno y de azufre. Ambas familias de sustancias están vinculadas con la aparición de la lluvia ácida, que ataca de manera directa a los árboles y hackea la propia supervivencia de los bosques. Entonces, parte de otra argumentación que dice que en general nosotros pensamos que la única manera de generar el calentamiento global es a través del dióxido de carbono. Pero dice que además la electricidad, porque quizás para nosotros la electricidad no es lo mismo que prender un gas, no notamos la misma consecuencia sobre el clima, sobre el cambio climático. Pero nos dice que una usina, si no saben lo que es una usina, es una fábrica, fabrica electricidad, quema hidrocarburos y también supone otro problema ecológico como es el tema de la lluvia ácida. Si desconozco la lluvia ácida, ¿qué significa? ¿Sí? Pueden perfectamente, esto no está dentro del contexto, sino que debería ser algo que ustedes busquen afuera de la misma lectura, que no lo vamos a hacer en este momento, pero es siempre un hábito muy importante. Si ustedes desconocen una terminología, una noción, un fenómeno, búsquenlo en internet si tienen algunos libros, enciclopedias. Algo que es importante quizás sería, si esto lo tienen en formato papel, marcarlo o si están leyendo de la computadora, escribirlo para después, para no pausar la lectura e irse a un buscador porque eso puede generar distracciones. Voy a buscar esta palabra, pero al mismo tiempo reviso si tengo mensajes, reviso Instagram y
cuando uno se da cuenta ya ha perdido mucho tiempo. Continuamos. Esta mala relación entre alto consumo energético y daño al medio ambiente saltó a la vista en tiempos recientes. Esto que nos está diciendo ya nos dejó claro la relación del alto consumo, del derroche energético con el daño al ecosistema. Y nos dice que saltó a la vista en tiempos recientes. ¿Qué podemos suponer? ¿Qué podemos inferir? Que lo próximo que nos va a decir es un caso concreto de donde se evidencia esta mala relación. La pregunta clave es, ¿cuánta electricidad se puede economizar sin prescindir del confort que nos brindan el aire acondicionado, la calefacción, la luz y el resto de la parafernalia de aparatos eléctricos que nos rodea? Desde ya que mucha. Un informe publicado por la revista Scientific American reconoce que países gastadores, como los Estados Unidos, pueden llegar a reducir su consumo eléctrico total entre un 24 y un 44%. Bien, no se cumplió nuestra inferencia. Nosotros suponíamos que había saltado a la vista en tiempos recientes por un caso concreto, cuando en realidad era saltar a la vista probablemente por diferentes estudios o quizás un dato contextual que se nos escapa, algo que haya pasado en esa época del 2005, que haya sido del público conocimiento y que nosotros en este momento desconozcamos. Bien, entonces, esto nos dice, ya dijimos la relación entre derroche energético y daño al medio ambiente. Entonces, ¿cuánto ahorro energético podemos hacer sin que se nos deje el confort de todas las cosas energéticas que tenemos? ¿Sí? Ahí hace una mención de todas las cosas que utilizamos. Y dice que desde ya mucha y trae una cita de autoridad, un informe que certifica que se puede llegar a reducir entre un 24 y un 44%. El ahorro energético abre una excelente oportunidad para las empresas decididas a promover políticas ambientales adecuadas y de paso hacer negocios. ¿Sí? Entonces nos dice que además es una gran oportunidad para hacer negocios. Sigue argumentando las razones de la importancia de ahorrar energía. La arquitectura no resulta ajena al desperdicio de energía. Muchos edificios tienen sus ventanas orientadas hacia el sur, en lugar del norte y el este, lo que impide aprovechar la energía solar correctamente. Además, se debe tener en cuenta que por las rendijas de puertas y ventanas se escapa un importante porcentaje de calefacción o el aire acondicionado. Es decir, si lo arquitectónico tuviera más conciencia al momento de realizar los edificios, se podría ahorrar mucha energía. Ver que está yendo por diferentes ámbitos. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como consumidores desde casa? Bueno, podríamos ir economizando y hasta ahorrar entre un 24 y un 44%. Las empresas que pueden hacer, la arquitectura que puede hacer. Para mejorar esta situación, aislar correctamente las viviendas y oficinas es un paso básico, ¿sí? Es decir, evitar que ingrese ese aire por las rendijas de las puertas para mejorar el sistema de calefacción y de acondicionado. Para ilustrar los beneficios del uso eficiente de la energía, basta saber que por cada kilovatio hora de energía eléctrica que logramos usar, se evita la emisión de aproximadamente 1 kilogramo de dióxido de carbono en usinas que queman carbono o petróleo. Y si las centrales funcionan a gas, lanzarían al aire casi 800 gramos menos de dióxido de carbono. Entonces, acá nos está ilustrando con datos los beneficios de un uso eficiente de la energía. En pocas palabras, usar racionalmente la energía eléctrica en una casa, oficina o fábrica
no solo es una manera inteligente de bajar la cuenta de luz y ahorrar dinero, sino también de reducir la emisión de gases de invernadero. ¿Sí? Y esto resulta indispensable para la salud de nuestro ya demasiado maltratado planeta. Efectivamente, si lo terminamos de leer, podemos decir que se habló de la importancia de ahorrar energía. ¿Sí? Se estableció qué cosas generan contaminación, tienen que ver con el derroche energético, y de qué maneras podemos ahorrar un poco de energía. Esto lo podemos sintetizar en un mapa conceptual diciendo: el modo de obtención de energía eléctrica a través de gas, petróleo y carbón produce, recuerdan las palabras nexo propias de este tipo de organizador textual, gases compuestos y nocivos. Acá podríamos agregar otra, en esto no se lo ha hecho, pero lo ideal es que cada una de las flechas tenga una palabra anexo, como dióxido de carbono o como óxidos de nitrógeno y azufre. Este produce cambio climático, lo que genera un calentamiento global y daña al medio ambiente. Estos óxidos de nitrógeno y azufre producen lluvia ácida que daña los bosques y que implica daño al medio ambiente. Entonces, con este simple cuadro podemos ver todas las consecuencias del daño al medio ambiente que fueron explicadas en el texto. Y con eso hemos terminado las 3 lecturas de los textos. Espero que les haya sido de utilidad. Como vieron, fuimos yendo con los diferentes pasos. Han podido evidenciar que cada texto tiene sus particularidades. En cada texto podemos apropiarnos de ellos, realizar organizadores gráficos distintos, que se usan recursos explicativos diferentes, ¿sí? Y que muchas veces no siempre los textos van a cumplir con nuestras expectativas, con las inferencias que vamos generando, con lo que se espera según el título, ¿sí? Porque como nosotros no somos perfectos, los textos tampoco efectivamente lo son. Y espero que estas clases los inviten un poco a la lectura, porque realmente la única manera de efectivamente aprender a comprender es ejercitarse una y otra vez en la lectura. No como este chico, sino como todos ellos, ¿sí? Una lectura atenta, comprensiva, que los permita ingresar en el mundo de las palabras y que les permita ejercitar su mente, abrir su cabeza a nuevos mundos y poder llegar a ser unos excelentes profesionales. Así que con esto terminan las 2 clases de comprensión lectora y mi invitación es a que lean, a que lean, a que investiguen y a que sigan buscando siempre comprender el mundo en el que vivimos. Muchas gracias.